Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy con la clase. Hoy día vamos a tocar lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿no? Para resolver este tipo de ecuaciones, lo primero que hay que revisar es qué es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? En este caso, las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen el siguiente formato. Es la derivada de la función original y va a estar igualada por esta fracción, ¿no? Donde m y n son del mismo grado, ¿ya? Si esto se cumple, entonces vamos a tener una ecuación diferencial homogénea, ¿no? ¿Cuál es la solución? Para este caso lo que se hace es una sustitución, ¿ya? En esa sustitución nosotros vamos a tomar b igual a y sobre x. De aquí vamos a tener que y es igual a b por x, donde b es una función de x. Entonces, si nosotros derivamos esto, derivando, nos va a quedar la derivada de y respecto de x igual a la derivada del producto de funciones, ¿no? ¿Cómo se deriva el producto de funciones? Sencillo. Es la derivada de la primera, en este caso derivada de b respecto de x, por la segunda sin derivar, más el segundo caso es la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, x'. En este caso, la derivada de x es 1, ¿no? Y nos va a quedar entonces la derivada de y respecto de x igual a b más x por la derivada de b respecto de x. Y estas dos son las ecuaciones, o bueno, los reemplazos que vamos a tener para nuestra ecuación, ¿ya? Vamos a buscar un ejemplo para explicarlo mejor. Vamos a poner otra, ¿ya? Ejemplo, nos dice xy y prima menos 2 veces y menos 3x igual a 0. Primero hay que probar si eso no es homogéneo, ¿ya? Voy a escribir esto de otra forma. Va a ser x, la derivada de y respecto de x. Recuerden que eso significa y', ¿no? Igual, esto está con menos, pasa con más. 2 veces y más 3 veces x. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Sobre x, ¿no? Y ahora sí, me pregunto, ¿qué grado tiene?
y qué grado tiene, ¿no? En el caso de arriba, del denominador, perdón, del numerador, tenemos un polinomio de primer grado, ¿no? 1 y 1. Acá también es de grado 1, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Volviendo entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para la solución. Este era el repaso de lo que se va a sustituir, ¿no? Hay que dividir la fracción por, bueno, vamos a poner de otra forma, multiplicar la fracción por 1x elevado al grado, ¿ya? Y al hablar yo de la fracción, me refiero a ambos elementos, ¿no? A m y a n, al numerador y al denominador. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tener 2y más 3x por 1 sobre x. ¿De qué grado son? De grado 1, ¿no? Y acá abajo voy a tener x por 1 sobre x elevado al grado 1. Ahora, ¿cómo estoy seguro de que esto no afecta? Sencillo, ¿no? Si yo simplifico este como si estuviera multiplicando por el número 1, y todo número multiplicado por el 1 nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Siguiendo esos pasos, vamos a tener entonces la derivada de y respecto de x, 2 veces y sobre x, más x por 1 sobre x, 3 sobre x por 1 sobre x, 1, ¿no? Que eso se sobreentiende. Vamos a poner esto acá. Ahora sí, vamos a hacer nuestra sustitución. Ese es el siguiente paso. Segundo paso, sustituir dos en la ecuación. Con las igualdades unidos. 1 y 2. ¿Ya? Entonces, yo tengo lo siguiente. Voy a escribir esto de aquí. Es la derivada de y respecto de x, ¿no? Ya habíamos dicho que en función de b, siendo b igual a y sobre x, nosotros sacamos que la derivada de y respecto de x es igual a x, la derivada de b entre x más b. Vamos a sustituir x, derivada de b respecto de x, más b. Y de este otro lado, simplemente tenemos este valor de acá. 2 veces b más 3. Y ahora vamos a tener lo siguiente. X
derivada de b respecto de x igual 2b, esta b de aquí está sumando, pasa a restar b más 3 y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Va a ser la derivada de b respecto de x igual a b más 3 por 1 sobre x. Y acá, esta ecuación es una ecuación diferencial separable. ¿Qué paso seguimos para resolver una ecuación diferencial separable? Sencillo, ¿no? Vamos a tomar las b al lado izquierdo. Esta es una función de b. Y las x las voy a mantener al lado derecho. Es decir, que me va a quedar algo así. A ver esto. Ya, ya, ahora sí. Y vamos a tener entonces, la b se va a mantener al lado izquierdo, ¿no? Vamos a tener derivada de b y esto de acá pasa aquí abajo. B más 3. Está multiplicando, ¿no? Aquí. Si multiplica, pasa a dividir. Y acá, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora sí, integramos. Ese es el siguiente paso, ¿no? Integración directa. ¿Ya? En la integración directa, voy a continuar por acá arriba. Voy a copiarlo esto de aquí. Y vamos a solucionar la integral, ¿no? Ustedes ya saben cómo se solucionan las integrales. Ya lo hemos visto en cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? En este caso tenemos esta integral de acá. Y su resultado es logaritmo natural de b más 3 igual al logaritmo natural de x más una constante c. ¿Ok? ¿Qué representaba esta constante? Es un número cualquiera, ¿no? Entonces, si en lugar de poner c, yo tuviera el logaritmo natural de una constante arbitraria, por ejemplo, una constante, llamémosle a mayúscula, esto de aquí, su resultado sigue siendo un número, ¿no? Es como si yo estuviera sumando un más c cualquiera, ¿ya? Pero esto lo estoy haciendo con la siguiente finalidad, ¿no? Ustedes sabrán que la suma de los logaritmos es el producto de esos argumentos de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacemos de los logaritmos? Vamos a aplicar lo que es teoría de los exponentes, ¿no?
Sabemos que este número de aquí y este número de acá van a ser iguales si yo los coloco como exponentes en esta forma, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿por qué razón estoy elevando este número al logaritmo? Justamente porque podemos despejar ese logaritmo. Y nos va a quedar b más 3 igual a ax. Bien, esta podría ser la solución. Claro que sí, puede ser. Pero recuerden que nosotros hemos hecho una sustitución, ¿no? Además de que la ecuación original está en función de yx, ¿no? Es una ecuación diferencial donde la función es una función y respecto de la variable x, ¿no? Así que esta solución con b no me sirve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a sustituir. ¿Quién se acuerda a qué es igual b? Habíamos dicho que b es y sobre x, ¿no? Entonces vamos a tener yx a x menos 3 y acá y igual a menos 3 sobre x. Y a esta la llamamos solución general. ¿Ok? Y esta sí es la solución de la ecuación diferencial. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, este es otro ejercicio. Igual es una ecuación diferencial homogénea. Para determinar realmente si es homogénea, vamos a ver el grado en el formato, ¿no? El formato es la derivada de y respecto de x igual. Todo esto del lado derecho, del miembro derecho de la ecuación, se va a copiar así, ¿no? Y cuadrado, 4 veces x cuadrado y, más x al cubo. Y esta x al cubo que estaba aquí abajo, ustedes se darán cuenta de que pasa a dividir. Efectivamente, esto es grado 3 y grado 3, ¿no? Y al cubo, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 1x, 1x. ¿Elevado a cuánto? Al grado, ¿no? Hemos dicho que tienen grado 3.
3 y 3. Vamos a hacer eso. Nos va a quedar y al cubo por 1 sobre x al cubo es y sobre x al cubo. Más 3 veces x y cuadrado dividido entre x al cubo. Una x. Aquí hay 3 veces x. Me refiero al producto. Simplificando nos va a quedar y cuadrado x cuadrado. Y esto yo lo puedo escribir y sobre x al cuadrado. De forma similar acá nos va a quedar x sobre y sobre x, perdón, y aquí nos va a quedar 1. Todo esto sobre x al cubo por 1 sobre x al cubo se van a simplificar y nos va a quedar 1. 1 en el denominador, así que simplemente nos queda eso de ahí. Ahora sí, vamos a hacer la sustitución. Esto es x por la derivada de b respecto de x más b. Acá, b al cubo más 3 veces b cuadrado más 4 veces b más 1. Esta b de acá está sumando, pasa a restar y nos va a quedar de esta forma. B al cubo, 3 veces b cuadrado, 3 veces b más 1. ¿Ok? Ahora sí, vamos a tener una ecuación diferencial separable. Pero antes de eso, tal vez se habrán dado cuenta de que acá en el miembro derecho de la ecuación, esto es un caso de factorización, ¿no? ¿Qué nos quedaría del lado derecho? ¿Alguien se acuerda de esta forma? Es el primero al cubo, el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primero por el segundo al cuadrado, más b al cubo. Este 1 es 1 al cubo, por si acaso. Sigue siendo el mismo valor. Así que esto es b más 1 elevado al cubo. Ahora sí. Vamos a tener nuestra ecuación diferencial separable. La derivada de b más 1 al cubo igual a dx. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la x está multiplicando, pasa a dividir. Integramos. Así que haciendo esa integración nos va a quedar de la siguiente forma. Hay varias formas para solucionar la integral. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente utilizar una sustitución, ¿no? Vamos a acomodar esto de acá. Por aquí. Y ahora sí tenemos espacio por acá. ¿Ya? Siempre es bueno ir colocando, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación estamos resolviendo? Aquí, por ejemplo, podríamos haber puesto ecuación diferencial homogénea. Vamos a utilizar ese método. Estamos avisando al docente qué método es el que vamos a aplicar. Luego de acá, aquí hemos hecho la sustitución. Y ya de aquí es una ecuación diferencial separable. Una vez que hemos hecho la ecuación diferencial separable, aplicamos la integración directa, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una sustitución. Esto con el fin de resolver las integrales, ¿no? De lado derecho ya la conocemos, el logaritmo natural de x. En el caso de acá, vamos a decir que u es igual a b más 1. Por lo tanto, diferencial de u es diferencial de b. Derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, nos va a quedar así. Integral de u al cubo. Que yo lo voy a escribir de la siguiente forma. U al cubo negativo de u. Y es igual a, esta integral no la sabemos, ¿no? Logaritmo natural de x más c. La integral de x elevado a n es x n más 1 sobre n más 1, ¿no? Más c. Así que en este caso es u elevado a menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Igual logaritmo natural de x más c. Nos va a quedar entonces u menos 2 por un medio negativo logaritmo natural de x más c. En este caso vamos reemplazando. Tenemos que u era b más 1 elevado a menos 2 y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Menos 1, 2, b más 1, menos 2, perdón, ese menos 2. Cuando pasa al denominador se hace positivo, ¿no? Logaritmo natural de x más c. Ahora sí, vamos a tener 1, 2 veces b es y sobre x, más 1 elevado al cuadrado. Esto es negativo. Esto de acá habíamos visto que se puede escribir de esta forma, ¿no? Logaritmo natural de ax. ¿Ya? Vamos a multiplicar por 2 negativo y nos va a quedar 1 yx más 1 al cuadrado igual a menos 2 logaritmo natural de ax. Aplicando inversa nos va a quedar yx más 1 igual a 1 sobre logaritmo natural de ax elevado a la menos 2. Si le aplicamos una raíz, podemos despejar yx, ¿no? Y sobre x igual a la raíz de 1 sobre logaritmo natural de ax menos 2 menos, este está con más, pasa con menos 1. Y ya todo esto lo puedo multiplicar por x. X y ahí está la solución general. ¿Ya? De hecho, algunos docentes aceptan hasta aquí, ¿no? Como solución. Solamente recuerden de que esté en
función a las variables en que ha sido planteada la ecuación diferencial, ¿no? En este caso, y y x. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan del ejercicio? Una pregunta. eh, Antes de llegar a la solución general, un paso antes de llegar a la solución general, ese 2 al cuadrado no debe ser eh, negativo. O sea, Eh, no, perdón, el exponente 2, perdón, el exponente este de 2. acá, ¿no? Sí, A ver, el de acá está referido. ¿Ese? sí, Ah, ya, ya, ya. Pasa que utilicé este truco, utilicé. 1/a igual a b. Nosotros podemos cambiarlo y poner a igual a 1/b. Y en este caso, bueno, aquí está 1/b, digamos, ¿no? 1/a. O lo que es lo mismo, yo aquí he elevado ambas partes a -1. No sé si se entiende con eso. Básicamente he invertido la fracción de la izquierda, convirtiendo la otra fracción, bueno, el miembro derecho en una fracción. Que es lo mismo, digamos, he elevado a -1 ambos miembros. ¿Ya? Es una operación matemática, ¿no? Que se ocupa. Esto sí, lo del -2, sabemos que pasa como exponente, ¿no? Eso para quitarnos ese -2 de ahí. Que está afuera, igual no importa, puede estar allá afuera. De eso no hay lío. Básicamente, entonces, esto es ya, ya se entendió. 1/a igual a b, ¿no? De acá, a es igual a 1/b. Eso. Para hacer más acá. Listo. Bueno, vamos por el siguiente método. El siguiente método que nos toca es... En otra clase hemos visto cómo se clasifican las ecuaciones, ¿no? Vamos a ver ecuaciones diferenciales, lineales, de primer orden, ¿ya? ¿Qué formato tiene una ecuación diferencial lineal de primer orden? El formato es justamente el siguiente. Tiene esta forma. La derivada de y respecto de x más p de x, siendo p de x obviamente una función de x, que multiplica la función original y. Y esto es igual a q de x, ¿ya? Y esta es mi ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Este es el formato. Noten ustedes de que aquí adelante no se tiene otro valor más que el 1, ¿no? Aquí se sobreentiende que hay un 1. La derivada sola está acompañada en realidad por el 1, pero no tiene otro valor distinto de 1. Si aquí hubiera un 3, ahí no podemos aplicar el método que vamos a enseñar a continuación. Lo que tendríamos que hacer es simplemente dividir todo entre 3 y desaparecería ese 3, ¿no? Ojo, esto siempre tiene que estar solo. Derivada de y respecto de x. Y obviamente y está acompañada por una función de x.
Si aquí hubiera algo distinto a una función de x, es decir, si tuviera, qué sé yo, y, seno de y, logaritmo de y, ya no puede ser una ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Y ojo, para que sea de primer orden, la derivada es justamente esa, ¿no? Una derivada de primer orden. Ahora, lo que está de este lado igual es una función de x. No tiene que haber otra variable que no sea x o valores constantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Justamente lo que se hace acá es transformar de esta forma, ¿no? Vamos a multiplicar por mu de x. Algunos le llaman de otra forma, pero nosotros la vamos a llamar mu de x, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿por qué tengo que multiplicar por mu de x? Pasa de que al multiplicar esto, todo esto de aquí lo multiplicamos por mu de x. Esto se transforma en lo siguiente. Es la derivada respecto de x de mu de x por y de este lado, y del otro lado, obviamente nos va a quedar u de x y mu de x. Esa propiedad tiene este valor de acá, esta función, ¿ya? Que al multiplicarlo por nuestra ecuación diferencial, lo transforma en una derivada, la derivada respecto de x de este producto, de mu de x por y. ¿Qué valor tiene mu de x? Para calcular mu de x, nosotros vamos a hacer esta integral. Es e integral p de x de x, ¿ya? Esa integral tenemos que hacer. Y ese es el valor mu de x. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros vamos a tener en una integración directa. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar, integrar así, y lo mismo, ¿no? Recuerden que es una ecuación. En una ecuación lo que se aplica a la izquierda, se aplica a la derecha. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar dx, donde x se va. La integral es el paso inverso a la derivada. Y el resultado nos va a quedar mu de x por y igual a la integral de q de x por mu de x. Y ahí ya podemos encontrar la solución de y, ¿no? Primero integramos y después lo dividimos entre mu de x. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente los pasos de forma general, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. Aquí abajo hay espacio, vamos a hacer un ejemplo. A ver qué ejemplo tenemos por acá. Hay varias formas de resolverlo. A ver, nos dice y' es igual a y más x sobre x. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación. Antes que nada, vamos a ver si es lineal. Entonces vamos a tener y' igual a y sobre x más 1. Entonces, esto es y' menos 1 sobre x igual por y igual a 1. Recuerden que aquí hay un signo positivo.
Así que lo que está aquí adentro es P de X. Entonces, yo voy a reescribir esto de la siguiente forma. Voy a poner Y' más menos 1, aquí, ¿no? Menos 1x. Igual a 1, esto me interesa. Vamos a revisar entonces cuáles son nuestras P de X y cuál es nuestra Q de X. Esto de aquí, para que sea más parecido a esto, lo voy a escribir en su misma forma, ¿no? Derivada de Y respecto a X. Y vamos a identificar P de X y Q de X, ¿no? En este caso una constante Q de X. Una vez que tengo identificado P de X, recuerden que aquí sí se toma en cuenta el signo, si no, no nos va a salir. Vamos a hallar lo que es el cálculo de mu de X. ¿Ya? Y para calcular mu de X es igual E elevado a la integral de P de X. ¿Qué valor tiene P de X? Menos 1 sobre X de X. Esto es igual a E menos dx sobre X, logaritmo natural de X, y esto es X elevado a menos 1. ¿Ya? X elevado a menos 1. Entonces, vamos a calcular este producto de acá. Voy a ponerlo acá. Ya tengo el valor mu de X. Voy a decir X menos 1 lo voy a multiplicar por todo el lado izquierdo. La derivada de Y respecto de X menos Y sobre X igual a X menos 1 por lo que teníamos del lado derecho, ¿no? Que es 1. Ahora sí, esta multiplicación no cambia a nuestra ecuación diferencial, porque yo puedo simplificarlo así, ¿no? No ha cambiado nuestra ecuación. Sigue siendo una igualdad. Ahora, nosotros habíamos dicho de que esto de acá, si ustedes lo revisan, es una derivada. Y es justamente la derivada respecto de X del siguiente producto. X menos 1 por Y. Que si ustedes se pueden dar cuenta, esto va a quedar más o menos de la siguiente forma, ¿no? Voy a hacer un espacio para que lo vean. X menos 1 por Y' menos X menos 2 por Y. Igual a X menos. ¿Cómo se deriva esto ahora? Producto de funciones, ¿no? Eh, supongamos que vamos a derivar primero la derecha. Copiamos la primera y derivamos la derecha. La derivada de Y es Y'. Y. Ahora, para el segundo hay que sumar la derivada de la primera. Derivada de X elevado a menos 1. El exponente baja, se hace negativo, correcto. Tenemos menos 1. Y a este exponente se le resta 1. X elevado a menos 1 es X menos 2. Y está multiplicando Y. Así que sí. Efectivamente, de donde ustedes lo vean, este valor de aquí es la derivada de este producto. Mu de X por Y. ¿Ya? Acá vamos a tener X menos 1. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a integrar. Integrar de X, integral diferencial de X. Diferencial de X con diferencial de X, bueno, esto se lo hace así, ¿no? Por tema de
aprendérselo cómo es que se resuelve, pero hay una demostración por detrás, ¿no? Para nosotros es diferencial con diferencial se va y la integral con esta derivada también se va. Nos va a quedar x menos 1 por y igual a esta integral. Recuerden que esto se puede escribir de otra forma, ¿no? De x sobre x. Y esto es logaritmo natural de x más c. Y aquí esto es como si tuviéramos y sobre x. Esta x está dividiendo, pasa a multiplicar. X logaritmo de x más c por x. Y esa es nuestra solución general. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan del ejercicio? Bien, continuemos entonces. Vamos a ver las ecuaciones de Bernoulli. La ecuación diferencial de Bernoulli es bastante parecida a una ecuación diferencial del tipo lineal de las anteriores, con la única diferencia de que, voy a escribirlo acá, hay una función de esta forma. Recuerdan que la anterior era solamente q de x, ¿no? Aquí aparece otro valor. Aparece una y elevado a n. Siendo n cualquier número, ¿no? Puede ser una fracción, puede ser un número entero, cualquier valor, ¿ya? Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Lo que se hace es una sustitución, donde antes que nada vamos a tener que despejar esa y a la n. Nos va a quedar algo así. Y menos n, y prima, van a escribir, bueno, esto está enredado, perdón, ¿ya? Por y prima más p de x, voy a escribirlo bien, p de x. Lo que estoy haciendo es dividir todo entre y, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en este paso, ¿ya? Llamémoslo de esta forma. Ahí. Y nos va a quedar este exponente de aquí, recuerdan que es 1, ¿no? Y a la primera. Y nosotros, cuando lo estamos pasando a dividir, ¿qué pasa con el exponente? Si las bases son iguales, se tiene que restar, ¿no? Y nos va a quedar 1 menos c. Y del otro lado nos va a quedar simplemente q de x. Ahora, casualmente, este valor de acá
Voy a repintar otro color que sea rojo. Yo lo voy a llamar de otra forma. Pueden usar cualquier variable. Yo voy a utilizar la variable u, ¿ya? Y voy a decir que u es igual a y 1 menos n. Ambas son funciones de x. Entonces, si yo derivo u respecto de x, ¿cómo va a quedar esta función? Esto era u a la n prima, ¿no? Es igual a n por u n menos 1 por u prima. La derivada, ¿no? En las tablas de derivadas pueden encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 1 menos n, y 1 menos n menos 1 por y prima, ¿ya? Entonces, la derivada de u respecto de x no es nada más que 1 menos n por 1 menos 1, simplifico, y menos n por y prima. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, este valor de acá, ¿dónde está presente? Nos vamos a dar cuenta de que está aquí, ¿no? Bastante parecido. Tendríamos que deshacernos de su coeficiente, ¿no? Pues el coeficiente es un número, así que lo voy a pasar al otro lado. Y voy a decir que es 1 menos n por la derivada de u respecto de x igual y menos n y prima. Y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. Vamos a sustituir esta primera ecuación y esta otra. Y esa es mi sustitución. Y al sustituirlo, nos va a quedar algo así. ¿Correcto? Que si nosotros obviamos esta parte, ¿qué tenemos acá? Una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Pero aquí debería haber un 1, ¿no? Sin embargo, esta sustitución nos dice de que es 1, 1 menos n. ¿Y cuál es la solución? Simplemente vamos a desaparecer ese coeficiente de ahí, multiplicando todo por 1 menos n, ¿no? Y nos va a quedar derivada de u respecto de x más p de x 1 menos n igual a q de x 1 menos n. Ahora, todo esto sería mi nueva función p de x. Y todo esto sería mi nueva función q de x, ¿no? ¿Ya? Y ahora sí, ahí sí tendríamos una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Y se resuelve con el paso anterior, ¿no? Con el anterior diapositiva. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo rápido, a ver si nos da el tiempo. Tenemos 10 minutos. Por ejemplo, acá nos dice x de y de x más
6 veces y igual a 3x y 4 tercios. Vamos a dividir todo entre x y nos va a quedar así. ¿Ya? Efectivamente, p de x, q de x, y aquí está nuestro y a la n, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Despejar esa y nos va a quedar y menos 4 tercios por y' más 6x. Y sobre y 4 tercios es igual a y1 menos 4 tercios, que es y a la menos 1 tercio, ¿no? Igual a 3. ¿Ok? Vamos a tener entonces lo siguiente. Esto va a ser u. Y vamos a calcular su derivada. Derivada de u respecto de x igual a menos 1 tercio por y menos 1 tercio menos 1 por y prima. Si nosotros despejamos esto, nos va a quedar así. Menos 1 tercio menos 1, menos 4 tercios por y prima. Multiplico por menos 3 y nos va a quedar menos 3 veces de u de x. Esto se simplifica. Menos 4 tercios por y prima. Y ahí tenemos nuestra sustitución de ambos valores, ¿no? Tenemos u y acá tenemos esto de aquí. Vamos a sustituir. Y nos va a quedar así, ¿no? Mejor directo. Menos 3 de u de x más 6x u igual a 3. Esta es la sustitución. Ahora, ese menos 3, si yo quiero que sea esta una ecuación diferencial lineal de primer orden, para solucionarlo de esa forma, debo deshacerme de ese 3, así que voy a dividir todo entre menos 3. Recuerden que tiene que ser positivo, ¿no? Y nos va a quedar du de x más 6x dividido entre menos 3 es 2x negativo, u, y de acá 3 dividido entre menos 3 es menos 1. ¿Ok? Y ya ustedes ahí se darán cuenta de que esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y pueden resolverlo con el paso anterior, ¿no? Les voy a dejar eso como práctica. Simplemente hay que buscar mu de x, y mu de x es e elevado a menos 2x, ¿no? Y esto nos va a dar x a la menos 2. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan?